Hola, buenas noches, alumnos. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. En el momento que ustedes nos estén viendo el video, les saludo su maestra de asesorías y el día de hoy vamos a ver asesorías con respecto al tema de química, ¿verdad? Bueno, los temas correspondientes a química, como todos los miércoles. El día de hoy vamos a ver el tema correspondiente a la tabla periódica. Ya anteriormente hemos visto, bueno, vamos, acuérdense de lo general a lo específico, vimos lo que es la materia, ¿verdad? Las características y propiedades, vimos también los modelos atómicos, desde Bohr, Rutherford, Thomson, etcétera. Vimos también los conceptos principales acerca de las partículas subatómicas, con respecto al neutrón, protón y electrón. El día de hoy vamos a ver algo muy interesante y la verdad es que es un tema de por sí bastante extenso que hice todo lo posible porque fuera lo más corto que se pudiera, ¿no? Dada la complejidad del tema y dada la importancia que tiene este tema con respecto a los estudios que se hacen a nivel bachillerato de química. Obviamente no se diga a nivel profesional, ¿verdad? Partimos con varios temas a partir de lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, muchas gracias, Laila, por conectarte. Cualquier duda que tengas, por favor, puedes levantar tu mano en con la opción que te aparece en la aplicación, o puedes abrir tu micrófono y expresarlo en el momento. No hay ningún problema. Bien, vamos a empezar. Todos en algún momento dado, desde la secundaria, hemos visto temas con respecto a la tabla periódica o hemos trabajado de alguna manera con ella. Para los que no hayan trabajado con ella o realmente no sepan de lo que les estoy hablando o no se acuerden, esto es una tabla periódica, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Qué es una tabla periódica? Bueno, obviamente para que esto que nosotros como que conocemos, como lo que les acabo de mencionar, pues tuvo una evolución a través del tiempo, ¿verdad? Así como lo que vimos con respecto a los modelos atómicos que cada científico, cada estudioso en la materia le dio una aportación extra, ¿verdad? Una información extra, de modo que se fuera desarrollando cada vez más un concepto lo más apegado a la realidad. Con respecto a la tabla periódica pasó exactamente igual. Empezaron a organizar aquellos elementos, ¿verdad?, que se tenían en ese entonces, que eran pocos, ¿verdad? Y conforme han ido descubriéndose más elementos, ya sea de manera natural o algunos que han sido creados por el hombre, pues se han ido anexando esta tabla periódica. Se han ido también anexando información que se requiere para trabajar con los elementos, ¿verdad? Sabemos así a grandes rasgos que una tabla periódica nos muestra en sí los elementos que, como les digo, podemos encontrar en la naturaleza y otros tantos que han sido creados de manera artificial, y en ellas podemos encontrar varias características, ¿verdad? Características principales con las que ya en algún momento dado lo hemos trabajado con ellas. Bueno, vamos a hacer un poquito de recuento con respecto a lo que es la tabla periódica. Empezamos en 1790 con el francés Antonio Lavoisier, que recopiló una lista de 23 elementos, algunos de ellos como el oro, la plata, el carbón y el oxígeno. ¿Sí? Imagínense en 1790, ¿verdad? Ahorita estamos, son 118 elementos actualmente en la tabla periódica, y en 1790 eran apenas 23, ¿verdad? Pues obviamente los más populares, por decirlo de alguna manera, como el oro, la plata, el carbón y el oxígeno, ¿verdad? Sabemos que en aquellos momentos mucho tenía que ver, obviamente, la evolución del trabajo, en donde ya se empezaba a
manejar los metales, ya había un trabajo especializado en el manejo de metales y es por eso que empiezan a conocerlos más a fondo, sobre todo como lo vemos en pantalla, aquellos con los que se trabajaban más como el oro, la plata, ¿verdad? Y el carbón y el oxígeno, que no eran en sí metales, pero que ayudaban a la transformación de estos. Ahora, en 1829 vemos que el alemán Johann Dobereiner, discúlpenme, ahí sí el alemán se los queda de ver, organizó los elementos químicos en grupos de 3. Cada tríada estaba constituida por elementos con propiedades químicas semejantes mientras sus propiedades físicas variaban, ¿sí? Entonces, lo que tienen ustedes en la parte superior derecha de la pantalla es una representación de lo que eran las tríadas de este científico alemán. ¿Sí? Vemos que hay metales de acuñar, metales alcalinos y elementos halógenos. Ahora bien, también de igual manera, vamos a ver la siguiente tabla. En 1864, el inglés John A. Newlands propuso un nuevo esquema de organización de 56 elementos químicos que conocían. Aquí está la tablita. Imagínense, de 1790 a 1869, ¿verdad? Menos de un siglo, vimos que eran de 23 elementos a 56, bueno, tuvo que pasar menos de un siglo para que pudieran anexarse más elementos a lo que empezaba ya a tomar forma de tabla periódica. Si se dan cuenta, en la ley de las octavas de Newlands, ¿verdad? Aparecen siete columnas y en cada columna aparecen de 2 a 3 elementos, ¿verdad? Ya aquí inclusive podemos observar que ya empezaban a representarse por medio de su fórmula, ¿no? Ahora bien, en el caso de el ruso Dmitri Mendeleev, publicó una tabla, de 63 elementos. 5 años después, de 56 pasó a 63 elementos, ¿verdad? Entonces, como ustedes se darán cuenta, ya vemos ahí una organización, digamos, un poco más extensa, ¿verdad? De hecho, nos dice que en esta tabla se organizaban en orden creciente de sus masas atómicas, pero respetando sus semejanzas entre sus propiedades. Imagínense qué tan complejo pudo haber sido esta organización para que todo empezara a cuadrar como lo vemos ahorita, ¿no? Y fíjense, conforme vamos a ver la forma en la que está organizada actualmente la tabla periódica, nos vamos a dar cuenta que es una forma por demás meticulosa con respecto a muchas de sus propiedades químicas y físicas. Entonces, es bien importante el poner atención con respecto a esta clasificación. Les había comentado anteriormente que les iba a compartir, que en lo personal a mí me ha servido bastante, una tabla periódica, ¿verdad? Es de estas que puede uno comprar en la papelería, pero les comentaba anteriormente que estas tablas periódicas, algunas fueron hechas, digamos, para ser bastante prácticas. Inclusive hay algunas que tienen un tamaño de, ¿qué será? Como de un cuarto de hoja tamaño carta, ¿verdad? En donde está únicamente lo esencial, ¿verdad? Como es el número atómico, la masa atómica, obviamente pues el elemento en sí, etcétera, ¿no? Pero en la que yo les voy a compartir, digo, sin afán de hacerle publicidad a ninguna
a ninguna publicación o a ninguna empresa que se dedica a hacer las monografías y demás, pero al menos para mí en lo personal es de las más completas. Tiene mucha y muy buena información y bueno, se las voy a compartir en este mismo material en PDF y también se los voy a compartir como imagen para que en algún momento dado, si ustedes lo deciden y lo necesitan, lo puedan imprimir, porque sí anduve buscando aquí en la zona y muy poco, bueno, la verdad es que no, pues no encontré otro lugar más que donde compré y eso que está relativamente escondido el lugar. Entonces, por eso tomé la decisión en aquel momento de compartírsela a mis alumnos, ya que, como les digo, ellos traían sus propias tablas periódicas, pero sí, la verdad es que eran bastante sencillas. Digo, no estaban equivocadas, ¿verdad? No estaban erradas. Sin embargo, era bastante sencillo la información muy básica, vaya. Y esta que les comparto yo, al final lo van a ver que está bastante extensa. Bueno, ahora bien, para 1912, es decir, ya entrando al siglo XX, nos damos cuenta que el británico Henry Moseley, quien a partir de sus investigaciones sobre el protón determinó que le permitió determinar la carga nuclear de los átomos de los elementos y concluyó que existía una repetición periódica de las cargas físicas y químicas de estos, conforme aumentaba su número atómico. Por lo tanto, se tomó como base para clasificarlos por su número atómico y no por su masa. Es decir, ya en 1912, ya, digamos, empezó un orden todavía mayor dentro de la tabla periódica y como dice aquí, antes estaban acomodados de acuerdo, en este caso, a su masa y con respecto a los estudios de este científico británico, ya empezó a haber un acomodo con respecto a su número atómico. Ahorita lo vamos a ver, como les digo, vamos a hacer un pequeño análisis de cómo está organizada actualmente lo que es la tabla periódica y van a ver que, vaya, sí se necesitó de muchos años de estudio y de muchas personas, de muchos científicos que dieran, digamos, o pusieran por ahí su granito de arena, dado que el acomodo de la tabla periódica es tan práctico, es tan exacto, pudiéramos decirlo en un momento dado, que nos permite conocer del elemento de acuerdo a la posición. Tan solo con ver la posición dentro de la tabla periódica, nosotros podemos decir parte de sus características, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, en 1951, el estadounidense Glenn T. Seaborg recibe el Premio Nobel de Química por descubrir los elementos transuránicos y sus propiedades. Ahorita, de hecho, vamos a ver lo que son los transuránicos. Nos dice que los elementos transuránicos son elementos químicos con número atómico mayor que 92. Nos dice también que los transuránicos significan más allá del uranio. ¿Sí? Ustedes se preguntarán por qué se llama de esa manera más allá del uranio. Bueno, porque el uranio efectivamente es el número 92 o tiene como número atómico el 92 en la tabla periódica, ¿verdad? Y a partir del 93 en adelante se les conoce como transuránicos. Bien. Ya más adelante, yo creo que en la siguiente sesión vamos a estudiar ya con profundidad toda aquella información también, que al igual que lo que vamos a ver el día de hoy, esta es una información más específica para los elementos, ¿verdad? Sabemos y podemos ubicar ciertamente la tabla periódica, ¿verdad? Y sabemos que cada uno de los elementos se encuentran ubicado en una
en una tabla, ¿verdad? Llena de cuadritos, llena de recuadros, y que en base a esos recuadros, ¿verdad? Como les digo, básicamente su acomodo es por su número atómico, que va de menor a mayor, ¿verdad? Lo vamos a ver, como les repito, en un momento más. Y vamos también a observar que para cada elemento, ¿verdad?, corresponde una ubicación o un cuadro dentro de la tabla periódica, y que dentro de ese cuadro contiene información específica por elemento. Lo que vamos a ver ahorita básicamente va a ser un todo con respecto a la tabla periódica, pero más adelante vamos a ver por elemento, o más bien en general en los elementos, qué es la información que contiene la tabla periódica para cada uno de ellos. Bien. Ahora bien, siguiendo con la pregunta, ¿qué es la tabla periódica? Ya vimos un poco de su historia, vimos algunos científicos, cuál fue la aportación que ellos hicieron, ¿verdad? Ya lo vimos a grandes rasgos. Y nos dice la primera viñeta, ¿verdad? Obviamente que después de la contribución de cada uno de los científicos, la tabla periódica ha experimentado diversos cambios para incluir nuevos elementos. Acordémonos que en 1790 hablábamos de 23 elementos, luego en 1869 hablábamos de 56, en el 1864 hablábamos de 59 elementos, y luego para 1869 ya hablábamos de 60 y tantos elementos. O sea, conforme pasa el tiempo va habiendo nuevos descubrimientos con respecto, como les digo, a estos elementos. Y les vuelvo a repetir, no todos los elementos que aparecen en la tabla periódica los podemos encontrar en la naturaleza. Algunos de ellos son creados, digamos, sintéticamente por el hombre. Bien, nos dice que actualmente hay 118 elementos químicos. Nos dice que, fíjense, nada más 89 están en la naturaleza, o sea, los podemos encontrar en la naturaleza tal cual, mientras que el resto ha sido creado artificialmente por el hombre. Los símbolos de los elementos químicos, aquellos que aparecen con letras, ¿verdad?, se escriben con una o dos letras como máximo. La primera se escribe con mayúscula y la siguiente en minúscula. Obviamente, cuando el símbolo del elemento solamente contiene una letra, pues obviamente que esa única letra pues será mayúscula. En el caso de las que contienen dos, la primera será mayúscula y la siguiente va a ser minúscula. Ahora bien, ya vamos a empezar a ver lo que es la tabla periódica moderna. Nos dice que actualmente la tabla periódica moderna está diseñada de acuerdo con el número atómico, lo que veíamos, lo que les comentaba anteriormente, que va de menor a mayor, y la configuración electrónica de los elementos químicos. Ya ustedes han visto, si ustedes recuerdan, ¿verdad?, en la secundaria, que se habla de columnas y se habla de filas, como si estuviéramos hablando básicamente de una tabla de Excel, ¿verdad?, donde hay filas y columnas. De igual manera, podemos relacionarlo con el acomodo de una tabla periódica. Dice que el diseño de esta tabla periódica es una herramienta útil para los químicos y para los estudiantes. Es lo que les comentaba anteriormente. El acomodo de esta tabla periódica moderna es tan útil, es tan exacto, es tan práctico, ¿verdad?, que tan solo con ver la ubicación del elemento, si nosotros conocemos bien la tabla periódica, si la tenemos dominada, podemos dar de primera mano información básica del elemento con solo ver, les repito, su ubicación. Ahora bien, la estructura básica la conforman 18 columnas o grupos y 7 filas o periodos. Hay tantos periodos como niveles energéticos, y cada uno inicia cuando empieza a llenarse un nuevo nivel. Ahorita vamos a hablar precisamente de eso, ¿verdad? Ahora bien, esto que tenemos en la pantalla es una representación, obviamente sin la simbología de cada uno de los elementos, pero es básicamente el cómo nos encontramos
este entramado, esta tabla, ¿verdad? En lo que nosotros conocemos como tabla periódica. Cada uno de los elementos ocupa uno de estos cuadros, es decir, por cada cuadro va, en su parte interior, va un símbolo o va un elemento, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que aquí hay 118 recuadritos y cada uno de los recuadros es la posición de un elemento determinado. Bien, entonces nos decía la diapositiva anterior que su acomodo está por grupos o por periodos. Los grupos o familias es el acomodo que nosotros encontramos de manera vertical, ¿verdad? Lo podemos hallar por numerología, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta el 18, como lo vimos en un principio, ¿verdad? 18 columnas, y también lo encontramos de esta manera. Encontramos que en este caso las familias, que son estos códigos, por decirlo de alguna manera, que están representados por números romanos y letras, que tenemos aquí, en donde tenemos 1A, 2A, aquí tenemos 3B, 4B, etcétera. Cada una de estas tiene un significado determinado, ¿verdad? Obviamente ustedes saben que aquí en la sesión el tiempo es muy limitado y les voy a compartir, como les digo, esta información para que ustedes en el momento que la necesiten la puedan consultar. Esta información básicamente de grupos o familias, de una manera un poquito más específica, viene en la información que les voy a compartir con respecto a la tabla periódica. Les comentaba, la tabla periódica que les voy a proporcionar, que obviamente es la que yo utilizo y que se las escaneé las imágenes, es la parte, en la parte posterior de esa tabla se encuentra información básicamente de todo lo que interviene, todos los conceptos que intervienen en la tabla periódica, entre ellos la estructura con respecto a las familias y con respecto también a los periodos. De hecho, es una información bastante completa que, como les digo, a lo mejor para esta sesión no podemos abarcarla completamente, pero por eso se las comparto para que, les vuelvo a repetir, en un momento dado que ustedes necesiten alguna información, la puedan encontrar ahí. O si ustedes requieren alguna otra fuente de información donde puedan encontrar algún dato necesario, también pueden ustedes mandarme un correo y yo les puedo facilitar material, o de la biblioteca virtual de la escuela les puedo decir dónde pueden encontrar esta información, o les puedo orientar o guiar, ¿no? En el caso de que tengan alguna tarea o algún trabajo final que necesiten algún tipo de información, con todo gusto les puedo yo guiar o asesorar. Bien, ahora con respecto, nos dice que aquí que los grupos son elementos ordenados en columnas, como ya lo habíamos visto. Las columnas son las que están así paraditas, que tienden a tener propiedades químicas similares, ¿verdad? Ya habíamos visto anteriormente que algunos científicos se dieron a la tarea de acomodar las primeras tablas periódicas precisamente por sus propiedades químicas, ¿sí? Ahora bien, con respecto a los periodos, nos habla que los periodos son los elementos en un mismo periodo ordenados por filas. Las filas las vamos a encontrar de manera horizontal, son estas, ¿verdad? Y tienen el mismo nivel de energía, pero diferentes propiedades químicas. Mientras que los grupos o familias, sus características principales es que están ordenados por tener propiedades químicas similares. En el caso del periodo, que lo vamos a encontrar representado de manera horizontal, ahí difiere, dado que lo que coinciden es que tienen el mismo nivel de energía, pero diferentes propiedades químicas. Aquí lo podemos ver. Es importante notar que el último elemento químico de cada periodo es un gas noble. Es decir, esta columna que vemos en la columna 18 están representadas los gases nobles. ¿Cuáles son los gases nobles? Bueno, pues tenemos el helio, el neón, el argón y demás, ¿no?
Ahora, nos dice también que es importante notar que el último elemento químico de cada periodo es un gas noble. Es esta columna que les hablaba hace un momento, ¿verdad? En donde vemos ahí representados, les comentaba el neón, bueno, el primer término, el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón, el radón y en este caso el último es el oganesón. Vaya que sí, se complicaban un poquito los nombres. El número de niveles energéticos que tiene un átomo determina el periodo al cual pertenecen. Ahorita vamos a ver un poco más de los niveles energéticos, ya que estos se pueden representar en un modelo atómico, específicamente en el de Bohr. Ahorita lo vamos a ver. Bien. Viendo de una manera más específica estos grupos o familias, ya habíamos visto que obviamente son 18 columnas verticales que conforman los conocidos como grupos de la tabla periódica y son elementos que tienen a tener propiedades químicas similares. Bueno, ya lo sabemos. Por ejemplo, la columna más a la izquierda de la tabla, la conocida como el grupo de los metales alcalinos, contiene elementos como el sodio, el potasio, el litio, todos ellos sólidos a temperatura ambiente, con puntos de fusión bajos, muy reactivos y con tendencia a ennegrecerse en contacto con el aire. Su nomenclatura ha cambiado tanto a lo largo del tiempo como de los países donde se nombren. Ahora bien, para estos grupos, para estas columnas, existe una clasificación de los elementos de la tabla periódica. Cada grupo o cada columna está nombrada de una manera diferente debido a que, como lo habíamos visto anteriormente, comparten propiedades químicas similares. Es decir, el grupo 1 o la columna 1 que nos encontramos, en este caso sería de izquierda a derecha, nos encontramos con los metales alcalinos. Posteriormente, el grupo 2 están los metales alcalinotérreos, grupo 3, familia del escandio, tierras raras y actínidos, grupo 4, familia de titanio, etcétera, hasta el grupo 18, que son los gases nobles. Obviamente, como les había comentado y les había señalado en la diapositiva anterior, los gases nobles va a ser la última columna que se encuentra del lado derecho, ¿verdad? Esa va a ser la del grupo 18. Les vuelvo a repetir. Los vamos a nombrar de izquierda a derecha, empezando por los metales alcalinos y terminando con los gases nobles. Ahora bien, los periodos. Nos dice que los elementos en un mismo periodo tienen el mismo nivel de energía, pero diferentes propiedades químicas. Les había mencionado que los periodos, al contrario que los grupos, estos los podemos encontrar de manera horizontal, ¿verdad? Así acostados o en filas, ¿verdad? Nos dice aquí que es importante notar que el último elemento químico de cada periodo es un gas noble. ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo, porque vamos también a empezar, digamos, a leerlo, por decirlo de alguna manera, de izquierda a derecha. Ahora bien, fíjense lo que nos dice aquí la definición de periodo. El número de niveles energéticos que tiene cada átomo determina el periodo al cual pertenece. En este caso, fíjense, aquí les puse un modelo de Bohr representando al átomo del oxígeno. Esto que ustedes visualizan aquí es la información que podemos encontrar del oxígeno en una tabla periódica, ¿sí? Ya en otras sesiones vamos a hablar específicamente, como lo dije hace un momento, de toda esta información que contiene la tabla periódica para cada uno de los elementos. Obviamente no los vamos a ver los 118, pero sí vamos a ver los elementos más representativos y vamos a aprender a identificar todas estas cantidades que vienen dentro, les decía yo, del espacio correspondiente al elemento. En este caso estábamos viendo al oxígeno con un símbolo de O, ¿verdad? Tenemos aquí el número atómico. En esta columna que aparece aquí a la izquierda, que es un 2 y un 8, esas cantidades representan los niveles de energía, ¿sí? Es decir, aquí tenemos un 2 y un 8.
Como son dos cantidades o dos cifras, en este caso, estamos hablando que su periodo es un 2, ¿sí? Dependiendo, vuelvo a decir, dependiendo del número de niveles energéticos, este es un nivel energético, este es otro nivel energético, en total son 2 niveles energéticos, y como tiene 2 niveles energéticos, entonces su periodo es 2. Tal y como lo dice este enunciado, lo vamos a ver desde aquí. Tal y como nos dice este enunciado, en donde el número de niveles energéticos que tiene un átomo, ay, disculpen por la raya, determina el periodo al cual pertenece. En este caso tenemos un nivel energético que es un 2 y otro nivel energético que es un 6, ¿sí? Por lo tanto, el periodo para el oxígeno corresponde al periodo 2. Lo vamos a encontrar dentro de la tabla periódica como parte del periodo 2. Es decir, si lo vemos, les digo, de manera horizontal, lo vamos a ubicar en el 2. Ya va, como les digo, al final vamos a ver la tabla periódica actual. Ahora bien, ¿por qué les puse esta información con respecto al oxígeno y esta representación de un modelo atómico, precisamente el oxígeno? Por lo siguiente, ustedes ven aquí 2 niveles energéticos. Cada nivel energético nos representa en este caso una órbita. Este circulito que está aquí rodeando al núcleo es una órbita. Ahorita se los voy a señalar con mayor. En el caso de este átomo de oxígeno, lo que tienen ustedes aquí en el centro representado por medio de un modelo de Bohr es el núcleo del oxígeno. Alrededor, si ustedes ven, si recuerdan ustedes, de hecho ya lo vimos en alguna sesión anterior, este modelo de Bohr también es conocido como el modelo del sistema solar porque nos presenta cada órbita, digamos, cubriendo al núcleo, como si fueran capas, vaya, alrededor del núcleo, ¿verdad? Entonces, el numerito que aparece en la parte superior, que es un 2, este valor de 2, nos habla del número, en este caso, de electrones que hay en el primer nivel, es decir, en este caso, en la primera órbita. Entonces, como tiene un valor de 2, estamos viendo que está representado por medio de 2 electrones en su primera órbita. Posteriormente, en el siguiente nivel energético hay un valor de 6. ¿A qué se refiere? Este segundo nivel nos habla de una segunda órbita, ¿verdad? Que envuelve la primera. Esta segunda órbita nos dice que el número de electrones que hay en ella son 6, dado el valor que está aquí, en este caso señalado, para el elemento del oxígeno. Y aquí está representado, es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí en el primer órbita o primer nivel energético tenemos, en este caso, a ver, se lo voy a apuntar aquí se los voy a apuntar con plumita, a ver, con la pluma. En el primer nivel energético tenemos una y tenemos 2 electrones. En el segundo nivel energético, en este caso representado por medio de una órbita en este modelo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, los cuales están señalados aquí en la información correspondiente al elemento. Entonces, volvemos a lo mismo, tenemos 2 niveles energéticos en donde el primero tiene un valor de 2 y el segundo un valor de 6. Por lo tanto, al haber 2 niveles energéticos, automáticamente nosotros podemos deducir que el periodo en el que se encuentra el oxígeno es en el periodo 2. Vamos con el siguiente porque ya se nos está terminando el tiempo. También otra forma de localizar o de interpretar la tabla periódica es por medio de los bloques. A lo mejor ahorita no van a entender exactamente a lo que están ustedes viendo en pantalla. Sin embargo, al momento de que nosotros veamos el tema de configuración electrónica, lo vamos a retomar para que ustedes entonces puedan entenderlo de mejor manera.
Ahorita, como les dije, estamos viendo nada más, estamos conociendo apenas, nos estamos familiarizando con la tabla periódica. Aquí el bloque nos dice que es el desarrollo de las configuraciones electrónicas de los elementos, da como resultado una tabla periódica donde las localizaciones de los elementos químicos se presentan por regiones o bloques S, P, D y F, también llamadas clase. Entonces, también la tabla periódica, fíjense, como les decía en un principio, su acomodo es tan meticuloso que inclusive el mismo acomodo nos dice en qué región o bloque, o en qué clase más bien, los vamos a encontrar a cada uno de los elementos. Como les dije, tan solo por la localización de los elementos en la tabla periódica, nosotros podemos dar parte esencial de la información sobre este. Ahora bien, también la tabla periódica nos muestra sus propiedades y su variación en la tabla periódica. Nos habla que las propiedades periódicas son muy importantes, ya que nos permite predecir el comportamiento químico de los elementos. Dentro de estas propiedades encontramos pues el tamaño de los átomos, la afinidad electrónica, la energía de la ionización y la electronegatividad. Rápidamente vamos a ver cada uno de estos. El tamaño de los átomos, lo vemos aquí, de hecho, una representación igual de la tabla periódica, en donde vemos círculos de distintos tamaños y vamos a ver por qué. El tamaño de los átomos se precisa con su radio atómico. Ahora bien, ¿a qué se refiere con el radio atómico? Se define como la distancia que existe desde el centro del núcleo de un átomo hasta el último nivel de energía principal en donde existen. Ojo con eso. Estamos hablando que los periodos, que la tabla periódica tiene, en este caso, 7 periodos o 7 filas. Entonces, al momento de estar hablando de 7 filas o periodos, estamos hablando que podemos nosotros ubicar elementos con 7 niveles energéticos. O en este caso, si lo vemos de una manera más visual o pasando a lo que es el modelo de Bohr, podemos hablar que hay elementos que tienen 7 órbitas alrededor del núcleo, una cubriendo a la otra. Entonces, es lógico pensar que el tamaño de los átomos va a ser mayor cuando mayores núcleos, cuando mayores niveles energéticos o cuando mayores órbitas tenga. Y eso me lo va a decir el periodo. Por ejemplo, aquel elemento que se encuentra en el periodo 3 es porque tiene 3 niveles energéticos o 3 órbitas alrededor del núcleo. Obviamente el tamaño del átomo va a ser menor en comparación a aquel elemento que tenga o que esté en el periodo 7, en donde me representa que tiene 7 niveles de energía o 7 órbitas alrededor del núcleo, ¿verdad? No es lo mismo, vuelvo a repetirles, por ejemplo, aquí tenemos un núcleo, tenemos un nivel energético, tenemos otro nivel energético, no es lo mismo un elemento representado de esta manera, ¿verdad? De manera general, a un elemento que tenga su núcleo y que tenga una primera órbita, una segunda órbita, una tercera órbita, una cuarta órbita, ¿verdad? En este caso estamos hablando de un elemento que lo podemos encontrar en el periodo 2 y en este caso estamos hablando de un elemento que lo podemos encontrar en el periodo 4. Entonces, obviamente, la distancia que hay de aquí a allá es menor en comparación a este elemento que tiene aquí su centro del núcleo, ¿verdad? Y que tiene que llegar hasta la última de sus órbitas, que sabemos obviamente por raciocinio, que va a ser mayor, ¿verdad? Y de esta manera es que están representadas. Los círculos más pequeños representan átomos o tamaños de átomos más pequeños en comparación a los últimos, ¿verdad? Que ya son tamaños de átomos mayores, ya que se encuentran clasificados en periodos mayores. Ahora bien, la afinidad electrónica. Lo que nos dice la afinidad electrónica es que es aquella que tienen los átomos a ganar electrones convirtiéndose en iones negativos o aniones. Esto lo vamos nosotros a ver cuando veamos reacciones, ¿verdad? Y podamos nosotros ver los distintos tipos de compuestos, de elementos, ¿verdad?
y podamos ver qué papel juega cada uno de ellos de acuerdo a sus características. Entonces, aquí vemos una representación muy generalizada del acomodo de los elementos dentro de la tabla periódica, en donde vemos que de izquierda a derecha aumenta la afinidad electrónica, ¿verdad? Y disminuye cuando es de arriba a abajo. Entonces, por ejemplo, el elemento que se encuentra aquí, podemos decir que es un elemento que tiene, digamos, menor afinidad electrónica que el elemento que está al otro extremo. ¿Por qué? Porque va a aumentar, ¿verdad?, de izquierda a derecha. Entonces, el de derecha va a tener menos afinidad que el de la izquierda va a tener menos afinidad que el de la derecha, ¿verdad? Pero va a tener más afinidad, en este caso, el de arriba que el de abajo. Ahora bien, la energía de la ionización también es un concepto importante, pero que, digamos, sigue una misma o sigue una modalidad, en este caso, similar a la anterior, en donde también por medio de flechas nos indica la cantidad de energía conforme a la ubicación del elemento en la tabla periódica. ¿Pero qué es la energía de ionización? Bueno, se define como la energía necesaria para arrancar un electrón a un átomo neutro, convirtiéndolo en ion positivo o negativo. Esto también lo vamos a ver más adelante cuando empecemos a ver compuestos y demás. Y la electronegatividad también es otra propiedad que podemos encontrar dentro de la tabla periódica y que de igual manera tiene una modalidad muy parecida, o podríamos decir igual que las anteriores, para poder de alguna manera conocer las cantidades o las magnitudes más bien de la electronegatividad de acuerdo a la posición del elemento dentro de la tabla periódica. Y aquí también se los dejo. Ahora bien, esta es la tabla periódica que les voy a compartir como imagen. Como ven, ya está algo viejita, ¿verdad? Pero es el uso que le he dado y que me ha servido, la verdad, enormemente. Está bastante completa, como les digo. También aquí podemos encontrar lo que estábamos comentando anteriormente con respecto a las definiciones, masas atómicas. Estamos encontrando electronegatividad, afinidad electrónica, energía de ionización. Toda esta información la tiene condensada gráficamente esta tabla periódica, inclusive la información que vamos a ver más adelante con respecto a lo que a cada una de la información que contiene cada uno de los elementos en la tabla periódica. Y en la siguiente parte pues tenemos también información importante de los conceptos que se manejan gracias a la tabla periódica. Bueno, muchachos, esto ha sido todo por esta asesoría. Espero que haya servido. Cualquier cosa, por favor, mi correo electrónico, ya ustedes lo saben, lo pueden verificar en Classroom y les voy a dejar este material. Muchas gracias, chicos, y hasta la siguiente sesión.